Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. En acabando el programa me voy a Córdoba, capital de la poesía estos días y ciudad de la poesía siempre. Esta noche se inaugura Cosmopoética y no encuentro mejor refugio para pasar la borrasca que está entrando por España, por el noreste, y que va a permanecer variando a tormenta hasta el próximo lunes. Prefiero 100 veces las trifulcas de los poetas que las guerras entre nacionalidades. Beso la bandera de la poesía antes que la del terruño tan manoseada. Admiro más al hombre que barría el tejado por galantería con el cielo que al político ramplón que solivianta los bajos instintos por el agravio comparativo con el vecino de al lado. Confío que si el poder se confunde y conduce a la arrogancia, sea el poeta el que le recuerde sus límites. Me voy a Córdoba, mientras sobreviene el parto de los montes, que es en lo que acabará todo este barullo. Por eso, en medio de este ruido, pongamos un poco de atención a los libros que nos propone y nos recomienda, una vez leídos, Alfredo Valenzuela. Periodista, escritor, cinéfilo, literario, Alfredo Valenzuela siempre anda rodeado de libros en su trabajo en la agencia EFE. Es un lector compulsivo. En su casa tiene un mueble que llama de los libros empezados, 10 o 12 a la vez. Realiza entrevistas que son pura literatura, muchas de las cuales ha reunido en 2 libros. Dicen de él que es de escritura malvada, como el cascabel de una serpiente. Frecuenta las librerías de viejo y no se le escapa ninguna novedad que aparezca en los estantes. Valenzuela reivindica la componente literaria del género de la entrevista. El periodismo cultural en España, dice, está lamentablemente solapado por la desmesurada atención que los medios conceden a la política y a los deportes. A este jienense del ópera, pasión literaria y talento no le faltan. He aquí, Alfredo, un colega, lector voraz, lector gustoso y sobre todo con gran generosidad, porque cuando descubre una perla o cuando descubre la buena literatura siempre se apasiona por compartirla y repartirla y contarla. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Jesús. Oye, agradecidísimo por la presentación que habéis hecho, pero desde luego soy un poco exagerado, ¿sí? Bueno, estoy muy agradecido, pero recuerdo una frase de Albert Camus que decía: cuando oigo a alguien elogiarme como persona, me da la impresión de que he estado toda la vida mintiendo, y a mí ahora mismo me dan ganas de esconderme, pero vamos, muchas gracias en cualquier caso. No, pero tú a mí me dio un consejo Arturo Fernández, que estuvo por aquí, que con 88 años acaba de estrenar. Está cada día más joven. Y dijo, no, mientras estén hablando bien de ti, tú calla, no hables. Mientras hablen de ti. Yo ahí prefiero lo de Lola Flores. ¿Qué dijo Lola? Que hablen de uno aunque sea bien. También eso se lo copió a Dalí. Sí, ¿no? Eso lo copió a Dalí. Bueno, la última vez que estuviste aquí, Alfredo, tú dijiste que leías a la vez 12 o 15 libros. Por cierto, tú sabes lo que se dice en Pamplona, ¿no? ¿Qué se dice? Que lo que se hace 2 veces es tradición. O sea que ya cada 3 o 4 meses tendremos que vernos. Sí, convertirlo esto en tradición. La palabra tradición, ya hablaremos de las palabras. Pero aquí dijiste tú que a la vez llevabas 12 o 15 libros. Sí, bueno, y a mí me han dicho, me dijeron, Alfredo estuvo muy bien, pero un poco exagerado con eso. Hombre, no es exagerado porque no es exagerado. Ten en cuenta que es mi principal afición y que además soy de la gente afortunada que hace que su trabajo es lo que le gusta, y buena parte de mi trabajo es también con libros, entonces por partida doble, por afición y por trabajo. Luego yo tampoco dije que todos los que estoy leyendo los termine. Sí, ya salía en el reportaje el espacio ese de libros. Exactamente, yo dejo que ellos se seleccionen solos. Hacen una selección natural, los echo a pelear y ellos solos se seleccionan. Cierto es que la mayoría los termino, pero no porque yo crea que haya que terminarlos. Yo creo que todo lo contrario, que en esto de la lectura y la literatura, lo que esto es el reino de la promiscuidad y la concupiscencia, dicho para entendernos, con palabras... que todo el mundo entiende. Que todo el mundo entiende, exactamente, que aquí termino la mayoría porque yo ya hago una selección muy grande, claro, tengo poco tiempo y libros salen muchísimos, como tú sabes, decenas de miles cada año. Alfredo, han salido... Me enteré el otro día, 86.000 títulos. Sí, ese es el número normal en España, entre 70 y 80.000. Ahora que la gente se ha creído que la crisis ha terminado, pues habrán sacado 7.000 más, que la media. Vale. Pero eso por un lado. Que yo animo a la gente a que no termine los libros, sobre todo si no le están gustando, no le están entreteniendo y no le aportan nada, hay mucho que leer. Que pase el siguiente. Este verano, ¿qué has leído
bueno, ya sí, el verano está recién pasado, pero que puedas ofrecer o sugerir. Pues mira, este verano me he dedicado a cubrir algunas de mis numerosísimas lagunas, porque con esto de la lectura también pasa que mientras más lees, más te das cuenta de lo que te falta por leer. O sea que nunca estás satisfecho, sino que es una especie de ansia que te lleva a buscar más cosas, o de, no sé, de insatisfacción, para que la gente nos entienda. Entonces este verano he leído un libro que tenía pendiente desde hace muchísimos años y que parece mentira que yo haya llegado a mi edad sin haberlo leído, que son las memorias de André Malraux, que se titulan Antimemorias, muy bien tituladas porque realmente no son unas memorias convencionales. Oye, y curiosamente con este ¿Y qué autor, has encontrado en Malraux? muchísimas cosas, y me lo pasa en grande, pero curiosamente con Malraux, como tú sabes que yo tengo debilidad por los escritores que a la vez son personajes, se da la circunstancia, y esto es un mal vicio mío, bueno, un vicio mío, porque la redundancia, un mal vicio, que es que he llegado a leer más cosas sobre él que cosas suyas, que ya es el colmo también, ¿verdad? He leído sobre Malraux todo lo que salía, las biografías, porque como era tan personajazo él, ¿no? Y luego era tan mentiroso, sobre todo de joven, y dejaba tantas pistas falsas, y volvía loco a los biógrafos y demás, pues he estado leyendo la memoria. En la memoria he encontrado dos cosas que a mí me parecen extraordinarias. Una breve frase que dice Malraux: prefiero la lucidez a la sinceridad, que me parece extraordinaria, ¿no? En esta época que la sinceridad está muy sobrevalorada, sin duda. Y cuando alguien te dice, te voy a ser sincero, sí, bueno, malo, échate a temblar. Sí, échate a temblar. Echa mano a la cartera. Echa mano a la cartera. Y luego otra cosa, que es una perogrullada, que son las dos frases que se me han quedado grabadas, que es una frase que dice él: en cuestiones de acción, lo que me importa es lo que se hace y no lo que se dice. Eso es una perogrullada, pero dicho hoy día, a mí me parece lo más revolucionario que se pueda encontrar hoy. Es revolucionario, claro, total. Date cuenta que la gente hoy es lo que ella dice que es, no lo que hace, ni lo que trabaja, ni lo que estudia, ni lo que se esfuerza, o el tiempo que se va de ocio, ¿no? Aquí alguien te dice, yo es que soy muy solidario, y tú dices que tú no lo eres, oye, y tú eres una especie de mala persona, y el otro solidario porque lo dice, pero no porque hace nada. Digo así, ¿cuánto tiempo estás en África tú? ¿Cuánto de tu sueldo das para no sé qué? ¿Barres la puerta de tu casa, como decía Santa Teresa? No hace nada, pero dice, oye, yo soy muy solidario, muy progre, y además me preocupan mucho los niños de África. Pero ves que el tío hace lo mismo que tú, y sin embargo te deja a ti en mal lugar porque tú no lo dices, ¿no? El otro día estuvo aquí un poeta de Jaén, y ahora que estás hablando de esa perversión del lenguaje y de las palabras, un poeta de Jaén, en Jaén también hay poetas, grandes, estuvo Ruiz Amezcua, que escribe muy bien, aunque está bastante olvidado. Poeta veterano, además. Sí, pero bastante olvidado. Yo creo que, no sé, bueno, las cosas de los poetas. Y decía, él leyó un poema que le llamaba La sospecha, y decía, las palabras nos sirven, pero nunca nos sirven para darle sentido a lo que no lo tiene. Claro. Es que las palabras... La palabra, él decía, jugaba con, las palabras nos sirven, pero nunca nos sirven. Esto entremetido entre guiones, para darle sentido a lo que no lo tiene. Con ellas y con nosotros, millones de verdugos se vuelven honorables. En efecto, decía Salvador Pànica también decía eso, que cuando se empieza con las palabras grandes que los crímenes están al caer, ¿no? Y estos días yo estoy preocupadísimo porque yo no he oído tal cantidad de palabras grandes y tanta altisonancia en tan poco espacio de tiempo, y además muchas veces aplicadas a nimiedades, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, palabras que se oyen mucho, proporcionalidad. Hombre, esa es la favorita de estos tiempos. Y es con la que más se está mintiendo, ¿no? Cuando se dice proporcionalidad, a mí me gustaría verte a ti haciéndole mojigangas a un guardia en la calle, a ver lo que te pasa, ¿no? No, te aplican... O faltándole respeto. Te aplican la ley Mordaza y vas directamente como menos 48 horas. Eso daría para otro debate, la mal llamada ley Mordaza. Yo desde que está esa ley, como no pienso pegarle a ningún guardia, yo la verdad es que estoy la mar de tranquilo. O sea, y me siento bastante protegido. No tanto como debiéramos, pero bueno. Estábamos con la proporcionalidad, pero otra palabra, revisionista, por ejemplo. Ah, bueno, esas son son las que yo estoy reivindicando ahora. El otro día nuestra amiga Carmen Camacho, la gran poeta Carmen Camacho, me dijo... También de Jaén. También de Jaén, paisana y amiga, con lo cual yo se lo valoro el doble. Me dijo, eres el amigo más reaccionario que tengo. Y yo... Y tú dices, ¿pero qué es ser reaccionario? No, me crecí, y saqué peso y me sentí orgullosísimo, además de que lo diga ella, porque me dijo, el más. Hombre, claro, reaccionario.
Es una palabra que tiene muy mala fama, pero claro, si vemos violar a una niña o apalear a una vieja y nos reaccionamos, lo que somos es unos malnacidos, no unos reaccionarios, ¿no? O sea, es que hay cosas que no te pueden dejar indemne, que tú no tienes que reaccionar de alguna manera, o la de revisionista. Bueno, me remito al libro que estuvimos comentando la última vez que estuve por aquí también. Por lo visto, la historia es una cosa monolítica y sagrada, que no se puede tocar, y que además es según quien te la diga. Pero bueno, ¿eso por qué? Dejemos de investigar. Mira lo que ha hecho Escotado, Antonio Escotado, con la historia del comunismo, dedicándole tres volúmenes de 1500 páginas cada uno y arrancando del siglo VI a.C. hasta nuestros días, porque se ha puesto a investigar él por su cuenta. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no había nada más que rascar? Pues fíjate lo que ha sacado. Bueno, y lo que ha hecho, 4.500 páginas. Y lo que ha hecho nuestra admirada María Elvira Roca, ¿no? A ella me remito. Lo que ha hecho con la leyenda negra, que por cierto es un tema que ojalá se ponga de moda. A Stanley Payne le han dado el premio Espasa precisamente por ese tema. Libro, y ella sigue en la lista de libros más vendidos. Bueno, sí, por una vez hace justicia a eso. Pero las listas de libros más vendidos nunca son buena guía, pero alguna vez, como es casi excepción, coincide, y este es un caso. Pero por ejemplo, a ver, extraordinario. Vas a seguir introduciendo libros en la conversación. Veo un poquito de agua que te hemos puesto, sí, tienes ahí agua, Alfredo, pero vamos a seguir introduciendo libros. Pero por ejemplo, tú como lector, por decir nombres grandes, el libro que acaba de salir de Javier Marías, ¿lo leerás? Creo que no, de momento. Vale. Creo que no, porque he leído ya mucho a Javier Marías. ¿El libro que acaba de sacar Almudena Grandes, lo leerás? Creo que tampoco. ¿No lees novela? Es que leo poca novela, sí. Ya sabes las citas famosas de Pla y de Baroja, la opinión que tenían de los que llegaban a los 40 años, y yo 40 años los cumplí hace ya mucho tiempo. De la gente que seguía leyendo novela con 40 años. Bueno, eso me parece una boutade, pero algo de cierto hay en eso. Yo prefiero el ensayo, sobre todo la literatura testimonial, entonces, desde las memorias hasta las cartas, o la gente que vivió cerca de gente, como este libro que traigo, este es de este verano. Y aprovecha para hablar de ese libro. El que más me ha gustado este verano. ¿Ese es el que más te ha gustado? De las novedades. Sí. De La apasionada vida. Sí, lo que te hablaba de Malraux es un libro viejo, La apasionada vida de Modigliani, que es de André Salmon, que es un escritor francés que convivió con Modigliani, que vivió con él. Entonces, las cosas que cuenta Salmon, que las cuenta maravillosamente además, porque es un libro extraordinario de los de género inclasificable, que tú sabes que yo también tengo debilidad por ellos, que no es ni unas memorias, ni una biografía, ni muchísimo menos de Modigliani, ni una novela que lo parece a veces parece una novela romántica, cuando cuenta la relación de Modigliani con su mujer, con Jean, una cosa tan desmesurada en todos los órdenes. Tú sabes cómo fue el final, ¿no? No. El final más dramático que te puedas imaginar. Ella embarazada de casi 9 meses, él se muere y ella enloquece de amor y acaba con su vida. Y la de la criatura. Es una cosa absolutamente abracadabrante. El efecto de la literatura, es decir, jamás tú te hubieras interesado, no sé, por Modigliani. Es decir, tú habrás visto obras suyas, pero a lo mejor no te hubieras interesado por él. Pero en cambio la literatura te lleva a él, ¿no? Sí, es que es el pintor más caro después de Van Gogh, o sea que después podemos interesarnos mucho por él. Sí, bueno, sí me he interesado por él porque a mí, yo soy muy de pintores. Pero es la literatura lo que te lleva allí. Te lleva ahí. Y luego, de camino que estás leyendo La apasionada vida de Modigliani, que el adjetivo apasionado se queda corto para cómo fue su vida, pues te lleva a un libro riquísimo como este, pues que te hace reflexionar también sobre la riqueza y la pobreza, y además, por darte un dato, por darte un ejemplo, te lo hace reflexionar con mucho humor y contándote una historia muy divertida. Por ejemplo, cuenta que están Fullita, Sutin y Modigliani compartiendo un estudio, no tienen para pagar la renta, entonces llega el casero y les dice que les pague la renta. Y ellos le dicen que ¿por qué no se queda mejor con los cuadros que han pintado? Sí. Fíjate que 3 te he dicho, ¿eh? Lo que sería tener un cuadro solo de uno de ellos, ¿eh? Y entonces el casero te toma aquello como un insulto y dice que no, que con los cuadros no, que se lleven la mierda de cuadros, que se queda con los... porque les insulta, le dice y se queda con las maletas. O sea, prefiere quedarse con las maletas de 4 pobres bohemios que solo tendrán 2 camisas sucias y una sábana remendada, en vez de con las maletas, ¿no? Y por ponerte otro ejemplo, el propio Modigliani, a Volar, no más y no menos que a Ambroise Vollard, el marchante de Picasso, le ofrece un cuadro por 300 euros. Y Vollard dice que no se lo compra. Se va a su casa y se queda pensando... 300 euros, el equivalente. Perdón, 300 francos. 300 francos. 300 francos de la época. Sí. Bueno, pues sí, sería algo más... Serían como 300 euros de ahora, sí, más o menos. Pero te estoy hablando de los primeros años 20, quizá algo más que un euro. Y lo rechaza. Bueno, vamos a ponerlo en 500 euros de ahora, sí, unos 300 francos. Y lo rechaza. Se va a su casa dándole vuelta y dice, el cuadro es bonito, eso está bien dibujado. Mañana voy y se lo compro. Y cuando va, ve que
Modigliani ya lo ha dejado en una galería o a un marchante que se lo ha comprado. Y como él ya ve que el precio no es el mismo y no quiere perder el cuadro y se da cuenta de su error, volar al día siguiente, le dice al marchante, te doy 30.000 francos por el cuadro. ¿Y sabes qué le contesta el marchante? No, ya vale 300.000. Imagínate oyendo. La historia del arte. A ver, entonces te da para reflexionar mucho también en eso. ¿Cuál es el precio y el valor de las cosas? El precio, la diferencia entre precio y valor es muy importante. Y de los reflejos y el olfato que hay que tener en la vida. Que es el olfato que en ti yo admiro como lector, ¿no? Trappiello, tu querido amigo Andrés Trappiello, ¿no exagera un poco cuando dice que los escritores de derechas en este país ganaron la guerra pero perdieron los manuales de literatura? No exagera en absoluto, pero es una cosa que dura hasta hoy día. O sea, y yo te puedo poner muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, de un escritor que no puede estar acusado de nada políticamente porque es que muere durante la Guerra Civil con 80 años, en el año 38, quiero recordar, en el Madrid casi revolucionario, abandonado como un pobre anciano, que es Armando Palacio Valdés. Palacio Valdés. Me parece un autor de la altura de Galdós. A mí me hace más gracia, me divierte más, pero de la altura de Galdós, la hermana San Sulpicio, yo no creo que haya muchas novelas como... Es un escritor que es capaz de definir a un personaje diciendo estaba más callado que un diputado de la mayoría. Pero bueno, ¿por qué no podemos leer eso? Porque 4 PNNs en la universidad en los años 70 decidieran cuál era el canon de lo que había que leer en España. Y luego ya en la inmediata posguerra, pues muchísimos que han sido... más callado que un diputado de la mayoría. Eso pero como que pasa, eso que no haciéndole una gracia, eso está dentro de una novela y es para definir a un... También reivindicas a Valera. Bueno, a Valera, yo es que sus cartas es de mi lectura favorita. Las cartas. Las cartas. González Ruán. El muy anterior. Volviendo al caso de la posguerra, hay muchísimos. Hay muchísimos autores que no se leen por razones estrictamente políticas y no por ejemplo, literarias. Perdió Folle. Eso es una lástima, eso es una barbaridad, hombre. Pemán perdió, por citar un andaluz, perdió Folle completamente. Mira, el caso de Pemán me lleva a otra que no es solo escritora, porque fue tan jurista como escritora, que es Mercedes Formica. Y las dos me llevan a la provincia de Cádiz por acontecimientos, por hechos lamentables que han sucedido en los últimos meses. No se le puede decir a Pemán que es un asesino, porque sencillamente no lo es. Y esa acusación es muy grave. Y eso, cuando alguien se acusa de tamaña enormidad o barbaridad, tienes que tener pruebas. Lo mismo se ha hecho con César González Ruano, que tú citabas antes. César González Ruano es un hombre que habrá sido un ciudadano como otro cualquiera, un gran escritor y un magnífico articulista. Pero, por ejemplo, un periódico que jamás lo ha sacado en sus páginas, hombre, ahí lo tenemos. Sí, ese González Ruano. Tiene cierto parecido con Dalí, ¿verdad? Sí, Umbral también lo defendía, lo reivindicaba. Como que era discípulo suyo, ¿cómo no lo iba a defender? Es que era discípulo suyo. Cuéntanos. Hay, por ejemplo, un periódico que jamás ha sacado una reseña de ningún libro de González Ruano, ni se ha referido a su vida ni a su obra. Y hace 2 veranos, creo que fue, hace 2 años, sale un libro sobre González Ruano, podemos utilizar también la preposición contra González Ruano, porque le acusa de unas enormidades y de unas barbaridades sin pruebas ninguna. Le acusa nada más y nada menos que de entregar a la Gestapo a judíos en el París ocupado, sabiendo él que luego el pase que hacían por los Pirineos no se lo iban a dar, camino de España, huyendo de la barbarie nazi, y porque a ellas los asesinaban en los Pirineos, les robaban todos los que tenían, a estas pobres gentes, si eran chicas algunas, después de violarlas. O sea, ¿tú te crees que de eso se puede acusar a alguien sin pruebas? Bueno, pues ya salió un libro de 400 páginas, que el único dato, el único testimonio que apunta en esa dirección es de un señor que no recuerdo ahora su nombre, que era de un historiador anarquista, pero que él mismo decía que había sido abducido por los ovnis. Lamento no recordar el nombre ahora. Entonces, eso no se puede hacer. A mí me gustaría ver, no lo mismo, porque eso no me gustaría verlo de nadie, sino una actitud parecida con un escritor que pase por ser progresista. Y que eso se consintiera y que no pasara nada. Eso es un disparate. A ver, antes de... Porque además está al margen de la literatura. Que se nos echa el tiempo encima. Tus discusiones en las que tú te embarcas con el tema de Nueva York. ¿Qué te pasa a ti con Nueva York?
A mí, hombre, no, nada. Lo que pasa es que yo sé tú por qué me lo preguntas a mí, porque tenemos muchos amigos que son muy fan de esa ciudad y a mí me parece muy bien que se sea fan de esa ciudad. Pero, claro, por repetir las cosas, lo que decíamos antes, cómo se desgastan las palabras, yo creo que también empiezan a desgastarse ya la idea y los conceptos. Se repite que es la capital mundial de la cultura. Pero yo no creo que eso sea verdad. Realmente, yo creo que cualquier capital europea tiene mucha más potencialidad. Y digo cualquiera, sí. O sea, que te digo, Londres, París, Roma, Madrid, cualquiera tiene mucha más potencialidad cultural que Nueva York. Yo no creo que sea la capital cultural del mundo, una ciudad donde... ¿Cuántos hispanohablantes puede haber en Nueva York? ¿5 millones? ¿7? No lo sé. Ni se sabe. Pues tú te imaginas una ciudad de 5 millones de hispanohablantes que no tenga ni una librería en ese idioma. Ya. Eso es comparable con África. Es cuestión de... Todo es comparable, como decía Oscar Tusquets, todo es comparable. Y es curioso que a los amigos y conocidos que más le da por esta ciudad, contra la que yo no tengo nada... Y tú has ido, además. Es un poco aburrida y bastante sucia. Lo de sucia lo llevo bien porque vivo en Sevilla, que probablemente sea la ciudad más sucia del occidente cristiano. Pero curiosamente los más progres y más izquierdosos, que eso es otra cosa que decía Malraux, sí. que curioso, él, que había sido comunista, sí. No está mal, qué personajazo, un ministro de Cultura que antes ha sido salteador de tumbas, ¿eh? No está mal. Él lo decía, se asombraba, él decía, ¿por qué mientras más a la izquierda está, más razón tienes? Él mismo se asombraba, y dice, pero es verdad, pero eso lo estamos viviendo hoy día. Porque yo creo que ya la cuestión de la política y de la... Déjame hacerte este inciso. Te veo con mucha ganas de hablar de política. Es una cuestión más de fe que de razón. Lo que sucedía en el siglo XIX con la religión está sucediendo en el siglo XXI con la política. Es una cuestión de creencia, no de razón. No de hechos que te respalden. Tú dices una cosa y te la tienes que creer. A lo mejor porque hemos sustituido la religión, porque la religión ha quedado apartada. Sí, pero por ejemplo, yo cuando he discutido con compañeros o con amigos de eso, que se autotitulan ellos por comunistas, y lo primero que creen ellos es que me tienen que mandar a callar a mí. Digo, ¿pero por qué? Digo, ¿pero cuándo el régimen que tú defiendes ha tenido una semana de prosperidad en la historia de la humanidad? Por ejemplo. El tiempo que se nos acaba. ¿A quién le darías, pero ahora no te enrolles, ¿a quién le darías el premio Nobel de Literatura que se va a dar dentro de unos días? Sin ninguna duda a Mauricio Vicental. Y esto lo he dicho desde que he leído su último libro publicado, la biografía de Rilke. De Rilke. Que es mucho más que una biografía que no me canso de recomendar. Y el premio Cervantes que se dará en abril, ¿a quién se lo darías? Hombre, tengo candidato y además se lo he dicho a él en cuestión, a Aquilino Duque. Y volvemos a lo mismo. Que es una cosa, lo de los manuales de literatura que decía Trapello, dura hasta hoy. Va a venir, Aquilino Duque lo tenemos invitado. Pues enhorabuena, no me perderé ese programa. ¿Y el Princesa de Asturias, que siempre se lo entregan a un extranjero? No, yo en este caso creo que había que dárselo a alguien que ha citado tú antes y que está en este programa también, que es a María Elvira Roca, porque lo que ella ha hecho por este país con ese libro no lo ha hecho muchísima gente con muchísimas cosas. Lo que ha hecho María Elvira Roca por este país, lo que falta ya es que se lea, que se está leyendo. Creo que vende, creo que vende 2.500 ejemplares a la semana. Imperiofobia y leyenda negra, voy a repetir el título. Lo que ha hecho María Elvira por este país con ese libro, yo creo que no lo han hecho mucha gente haciendo autopistas, ni incluso con ejércitos, ni con... Bueno, fíjate. ¿Has visto lo claro que lo tiene? ¿Has visto lo claro que tiene? No sé para qué hacen esos debates cuando entregan premios. Lo tiene clarísimo. Lo que me cuesta mucho es traer solo 3 o 4 libros. Bueno, y no da tiempo, no da tiempo hablar de ellos. Bueno, Alfredo, preparado para nuestro cuestionario que ya conoces. Que ya conoces porque lo has hecho otra vez y no con las mismas preguntas. Tiene que ser breve, ¿no? ¿España es diferente? Sí. España es diferente, por supuesto, y ese es el mejor eslogan de la historia del turismo español, y lo que yo lamento es que en 40 años de democracia no hayan sido capaces de ganarle. España es diferente. España es un país tan raro, es el único país del mundo donde multa a gente por utilizar un idioma oficial. Bueno, y es el único país del mundo, ya termino, donde un dirigente político se alegra de no encontrar petróleo en su terreno. Bueno, ahora ya por decirte si es diferente. ¿Qué no harías nunca por dinero? Muchísimas cosas. ¿O una? Casi tantas como las que haría por dinero. ¿Eres más de estudio o de estadio? Pues sin duda alguna, de estudio, pero no de estudio de clavar los codos, de estudio como espacio, de lugar. ¿Qué te molesta más, la falta de higiene o la falta de educación? Las dos cosas por igual, pero es que no hay una sin la otra. Bueno, puede que higiene haya circunstancialmente por algún factor exógeno sin educación, pero desde luego lo que no hay es educación sin higiene. ¿Qué es lo malo de los...? Y a algunos diputados me remito. ¿Qué es lo malo de los lugares comunes, Alfredo? La falta de
la falta de curiosidad y la falta de querer ser original, si no es por lo menos serlo, por lo menos tratar de. Lo trillado es lo que... ¿El trabajo es una maldición? Todo lo contrario, es la bendición por antonomasia. Se puede ser persona ni tener dignidad sin ganarse el pan. ¿Se puede uno reír de todo o hay algo sagrado? No, sagrado no hay nada más que la vida humana y uno se puede reír absolutamente de todo. ¿Y a ti te gusta que se ríen de ti? Hombre, me gusta más que se ríen conmigo, pero si se ríen de mí tampoco. El amor como el humor como el amor, que decía Poncela, que se escribía sin H. Empieza por uno mismo. Bueno, ¿y el peor defecto de los españoles sigue siendo la envidia? No, ahora es el sectarismo. ¿Y sabes quién lo dijo? ¿A quién se lo he escuchado hace poco? El discurso que dio Felipe González, el presidente González, con motivo del 25 aniversario de la Expo, dijo solo eso y poco más. Y pidió, por favor, que a la gente, a los españoles, a sus compatriotas, que dejaran de ser sectarios porque era el principal mal del país. Yo me he dado cuenta antes que él, porque ella es muy mayor. Vamos, Alfredo, nos preguntamos... Vamos con los favoritos. Nos preguntamos si tú te juzgas a ti mismo porque entre todos los libros que has manejado y que nos has presentado, hay uno, Autorretrato sin retoques, de Jesús Pardo, que va precisamente de eso, ¿no? ¿Te juzgas? ¿Te ves reflejado? ¿Por qué este libro? Ese libro porque me parece una obra maestra. Es una lección literaria y moral y ética de estar en el mundo. Él sale fatal en el libro, muy mal retratado, pero es que en la tradición memorialística, sobre todo española, sobre todo hispana, uno escribe unas memorias para decir lo guapo y lo listo que hay, lo tonto y lo feo que son los demás. Y Pardo hace todo lo contrario. Es sobre todo un maestro. Y además fue periodista de la agencia F. Bueno, mira. Y tiene frases demoledoras. Dice, cuando llega a Londres, llegué a la agencia F en Londres y allí había 4 periodistas que creían que sabían inglés. Vaya tela. Explícanos por qué has elegido una pintura un tanto particular que está plasmada en una camiseta que tú mismo nos has remitido. Ahí tenemos pero esa por pintura. Quitarle un poco por una broma mía. Porque como había que elegir un cuadro, y a mí me costaba tanto cuadro, pues elegí esa camiseta que me compré este verano en Oporto, que las hacen allí, las diseñan allí, y es una broma, porque la camiseta se titula Communist Party y no se refiere al partido, sino al guateque. Ahí están todos ellos pasándolo... Cuadro. Escultura, que hubiera dado lo mismo. Y cine también, El bosque animado. Alfredo, cuéntanos por qué esta película es una película entrañable. Yo creo que está hecha en estado de gracia. Date cuenta que las 2 películas que he traído a este programa son españolas las 2, de cine español las 2, porque yo así, como amo el cine español, la gente que lo hace, o la mayoría, la buena parte de la gente que lo hace, no me queda tan simpática. Pero es una obra maestra y además está hecha sobre otro autor olvidado, injustamente, Venceslao Fernández Flórez, El bosque animado, un gran novelista, gran articulista, enorme cronista parlamentario, un gran tipo y además que escribió miles de páginas. Bueno, vamos con la música, Alfredo. Uno de los puntos culminantes de la historia del rock, Led Zeppelin y su escalera al cielo. ¿Es porque forma parte de la banda sonora de tu vida de esa manera tan cursi que se dice o es alguna cosa concreta? De mi vida y espero que la de Jesús Vigorra también, que se lo he traído como un guiño por la casa porque era la cortinilla, esa música que es tan bonita. El mejor rock desde luego se hizo en los años 70. En eso estamos de acuerdo perfectamente. No hay discusión posible. Que no es lo mismo que los Rolling Stones sigan cantando a los 70. Sí. Exactamente. Y era la cortinilla que teníamos en el Bálsamo de Fierabras, en el espacio de libros que yo durante 8 años he hecho en el programa de Jesús. En el programa del público. En la radio. Nunca te voy a agradecer yo a ti bastante eso. Bueno, pues que tú me enseñaras a mí a hablar sin que me diera vergüenza, así, aunque me escuche la gente. Fíjate dónde he llegado. Fíjate dónde ha llegado. Que no hay manera de callarlo. Bueno, pues mientras suena Led Zeppelin, la ciudad que él se ha elegido es Roma. Sí, porque yo en mi vida está en un sitio que me gusta más que ese, sencillamente. Una cuestión absolutamente subjetiva. Esto que dice la gente joven de que hay vibraciones en algunos sitios, yo eso lo he sentido en ese sitio. ¿En Roma? Sí. O sea, ¿no te importaría irte a vivir allí? Bueno, por lo menos una buena temporada. Lo que pasa es que no puedo. No estaría mal, Trabajo mañana y tarde, tengo niños chicos, ¿cómo hago yo eso? Bueno. No doy para tanto. Alfredo Valenzuela, algunos libros han quedado reseñados, pero siempre lo que queda de manifiesto es su pasión por compartir la literatura. Y hasta la próxima, ¿no? Porque esto, hombre, dices tú que Pamplona 2 veces... Es tradición. Bueno, aquí no vamos a ser menos. Ahora con esto que estamos comparándonos todos, vamos a ser menos aquí que en Pamplona. Vamos. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias, Alfredo. Atiéndanle.
amable y a vosotros por y sigan vuestra leyendo. hospitalidad, vuestra Gracias. simpatía y vuestras exageraciones. Bueno, gracias por tus consejos, siempre bienvenidos. Hoy nos despedimos con moda de París de los años 30, la que nos trae Carlos Sáez de Tejada a través de sus dibujos que se pueden ver en la Fundación Cajasol en Sevilla. La elegancia del dibujo, crónica de París, presenta por primera vez en Sevilla una parte hasta ahora desconocida de la obra del artista. Hasta mañana. Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. En acabando el programa me voy a Córdoba, capital de la poesía estos días y ciudad de la poesía siempre. Esta noche se inaugura Cosmopoética y no encuentro mejor refugio para pasar la borrasca que está entrando por España, por el noreste, y que va a permanecer variando a tormenta hasta el próximo lunes. Prefiero 100 veces las trifulcas de los poetas que las guerras entre nacionalidades. Beso la bandera de la poesía antes que la del terruño tan manoseada. Admiro más al hombre que barría el tejado por galantería con el cielo que al político ramplón que solivianta los bajos instintos por el agravio comparativo con el vecino de al lado. Confío que si el poder se confunde y conduce a la arrogancia, sea el poeta el que le recuerde sus límites. Me voy a Córdoba, mientras sobreviene el parto de los montes, que es en lo que acabará todo este barullo. Por eso, en medio de este ruido, pongamos un poco de atención a los libros que nos propone y nos recomienda, una vez leídos, Alfredo Valenzuela. Periodista, escritor, cinéfilo, literario, Alfredo Valenzuela siempre anda rodeado de libros en su trabajo en la agencia EFE. Es un lector compulsivo. En su casa tiene un mueble que llama de los libros empezados, 10 o 12 a la vez. Realiza entrevistas que son pura literatura, muchas de las cuales ha reunido en 2 libros. Dicen de él que es de escritura malvada, como el cascabel de una serpiente. Frecuenta las librerías de viejo y no se le escapa ninguna novedad que aparezca en los estantes. Valenzuela reivindica la componente literaria del género de la entrevista. El periodismo cultural en España, dice, está lamentablemente solapado por la desmesurada atención que los medios conceden a la política y a los deportes. A este jienense del ópera, pasión literaria y talento no le falta. He aquí, Alfredo, un colega, lector voraz, lector gustoso y sobre todo con gran generosidad, porque cuando descubre una perla o cuando descubre la buena literatura siempre se apasiona por compartirla y repartirla y contarla. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Jesús. Oye, agradecidísimo por la presentación que habéis hecho, pero desde luego soy un poco exagerado, ¿sí? Bueno, estoy muy agradecido, pero recuerdo una frase de Albert Camus que decía: cuando oigo a alguien elogiarme como persona, me da la impresión de que he estado toda la vida mintiendo, y a mí ahora mismo me dan ganas de esconderme, pero vamos, muchas gracias en cualquier caso. No, pero tú a mí me dio un consejo Arturo Fernández, que estuvo por aquí,
que con 88 años acaba de estrenar. Está cada día más joven. Y dijo, no, mientras estén hablando bien de ti, tú calla, no hables. Mientras hablen de ti. Yo ahí prefiero lo de Lola Flores. ¿Qué dijo Lola? Que hablen de uno aunque sea bien. También eso se lo copió a Dalí. Sí, ¿no? Eso lo copió a Dalí. Bueno, la última vez que estuviste aquí, Alfredo, tú dijiste que leías a la vez 12 o 15 libros. Por cierto, tú sabes lo que se dice en Pamplona, ¿no? ¿Qué se dice? Que lo que se hace 2 veces es tradición. O sea que ya cada 3 o 4 meses tendremos que vernos. Sí, convertirlo esto en tradición. La palabra tradición, ya hablaremos de las palabras. Pero aquí dijiste tú que a la vez llevabas 12 o 15 libros. Sí, bueno, y a mí me dijeron, Alfredo estuvo muy bien, pero un poco exagerado con eso. Hombre, no es exagerado porque no es exagerado. Ten en cuenta que es mi principal afición y que además soy de la gente afortunada que hace que su trabajo es lo que le gusta y buena parte de mi trabajo es también con libros, entonces por partida doble, por afición y por trabajo. Luego yo tampoco dije que todos los que estoy leyendo los termine. Sí, ya salía en el reportaje el espacio ese de libros. Exactamente, yo dejo que ellos se seleccionen solos. Hacen una selección natural, los echo pelear y ellos solos se seleccionan. Cierto es que la mayoría los termino, pero no porque yo crea que haya que terminarlos, yo creo que todo lo contrario, que en esto de la lectura y la literatura lo que esto es el reino de la promiscuidad y la concupiscencia, dicho para entendernos, con palabras... que todo el mundo entiende. Que todo el mundo entiende, exactamente, que aquí termino la mayoría porque yo ya hago una selección muy grande, claro, tengo poco tiempo y libros salen muchísimos, como tú sabes, decenas de miles cada año. Este año, Alfredo, han salido... me enteré el otro día, 86.000 títulos. Sí, ese es el número normal en España, entre 70 y 80.000. Ahora que la gente se ha creído que la crisis ha terminado, pues habrán sacado 7.000 más, que la media. Bueno, pero eso por un lado. Que yo animo a la gente a que no termine los libros, sobre todo si no le están gustando, no le están entreteniendo y no le aportan nada, hay mucho que leer. ¿Qué pasa el siguiente? Este verano que has leído, bueno, ya sí, el verano está recién pasado, pero que puedas ofrecer o sugerir. Pues mira, este verano me he dedicado a cubrir algunas de mis numerosísimas lagunas, porque con esto de la lectura también pasa que mientras más lees, más te das cuenta de lo que te falta por leer. O sea que nunca estás satisfecho, sino que es una especie de ansia que te lleva a buscar más cosas, o de insatisfacción, para que la gente nos entienda. Entonces este verano he leído un libro que tenía pendiente desde hace muchísimos años y que parece mentira que yo haya llegado a mi edad sin haberlo leído, que son las memorias de André Malraux, que se titulan Antimemorias, muy bien tituladas porque realmente no son unas memorias convencionales. Oye. Y curiosamente con este autor... ¿Y qué has autor, encontrado en Malraux? Muchísimas cosas, y me lo pasa en grande, pero curiosamente con Malraux, como tú sabes que yo tengo debilidad por los escritores que a la vez son personajes, se da la circunstancia, y esto es un mal vicio mío, un vicio mío, porque la redundancia, un mal vicio, que es que he llegado a leer más cosas sobre él que cosas suyas, que ya es el colmo también, ¿verdad? He leído sobre Malraux todo lo que salía, las biografías, porque como era tan personajazo él, ¿no? Y luego era tan mentiroso, sobre todo de joven, y dejaba tantas pistas falsas, y volvía loco a los biógrafos y demás, pues esta leyendo la memoria. En la memoria he encontrado 2 cosas que a mí me parecen extraordinarias. Una breve frase que dice Malraux: prefiero la lucidez a la sinceridad, que me parece extraordinaria, ¿no? En esta época que la sinceridad está muy sobrevalorada, sin duda. Y cuando alguien te dice, te voy a ser sincero, échate a temblar. Sí, échate a temblar. Echa mano a la cartera. Echa mano a la cartera. Y luego otra cosa, que es una perogrullada, que son las 2 frases que se me han quedado grabadas, que es una frase que dice él: en cuestiones de acción, lo que me importa es lo que se hace y no lo que se dice. Eso es una perogrullada, pero dicho hoy día, a mí me parece lo más revolucionario que se pueda encontrar hoy. Es revolucionario, claro, total. Date cuenta que la gente hoy es lo que ella dice que es, no lo que hace, ni lo que trabaja, ni lo que estudia, ni lo que se esfuerza, o el tiempo que se va de ocio, ¿no? Aquí alguien te dice, yo es que soy muy solidario, y tú dices que tú no lo eres, oye, y tú eres una especie de mala persona, y el otro solidario porque lo dice, pero no porque hace nada. Digo así, ¿cuánto tiempo estás en África tú? ¿Cuánto de tu sueldo das para no sé qué? ¿Barres la puerta de tu casa, como decía Santa Teresa? No hace nada, pero dice, oye, yo soy muy solidario, muy progre, y además me preocupan mucho los niños de África. Pero ves que el tío hace lo mismo que tú, y sin embargo te deja a ti en mal lugar porque tú no lo dices, ¿no? El otro día estuvo aquí un poeta de Jaén, y ahora que estás hablando de esa perversión del lenguaje y de las palabras, un poeta de Jaén, en Jaén también hay poetas, en todos lados. Estuvo Ruiz Amezcua, que escribe muy bien, aunque
está bastante olvidado. Poeta veterano, además. Sí, pero bastante olvidado. Yo creo que, no sé, bueno, las cosas de los poetas. Y decía, él leyó un poema que le llamaba La sospecha y decía: las palabras nos sirven, pero nunca nos sirven para darle sentido a lo que no lo tiene. Claro. Es que las palabras... La palabra, él decía, jugaba con las palabras nos sirven, pero nunca nos sirven. Esto entremetido entre guiones, para darle sentido a lo que no lo tiene. Con ellas y con nosotros, millones de verdugos se vuelven honorables. En efecto, decía Salvador Pànica también decía eso, que cuando se empieza con las palabras grandes es que los crímenes están al caer, ¿no? Y estos días yo estoy preocupadísimo porque yo no he oído tal cantidad de palabras grandes y tanta altisonancia en tan poco espacio de tiempo, y además muchas veces aplicadas a nimiedades, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, palabras que se oyen mucho: proporcionalidad. Hombre, esa es la favorita de estos tiempos. Y es con la que más se está mintiendo, ¿no? Cuando se dice proporcionalidad, a mí me gustaría verte a ti haciéndole mojigangas a un guardia en la calle, a ver lo que te pasa, ¿no? No, Bueno, o faltándole respeto. Te aplican la ley Mordaza y vas directamente como menos 48 horas. Eso daría para otro debate, la mal llamada ley Mordaza. Yo desde que está esa ley, como no pienso pegarle a ningún guardia, yo la verdad es que estoy la mar de tranquilo. O sea, y me siento bastante protegido. No tanto como debiéramos, pero bueno. Estábamos con la proporcionalidad, pero otra palabra, revisionista, por ejemplo. Ah, bueno, esas son son las que yo estoy reivindicando ahora. El otro día nuestra amiga Carmen Camacho, la gran poeta Carmen Camacho, me dijo... También de Jaén. También de Jaén. Paisana y amiga, con lo cual yo se lo valoro el doble. Me dijo: eres el amigo más reaccionario que tengo. Y yo... Y tú dices, ¿pero qué es ser reaccionario? No, me crecí. Saqué peso y me sentí orgullosísimo, además de que lo diga ella, porque me dijo el más. Hombre, claro, reaccionario. Es una palabra que tiene muy mala fama, pero claro, si vemos violar a una niña o apalear a una vieja y nos reaccionamos, lo que somos es unos malnacidos, no unos reaccionarios, ¿no? O sea, es que hay cosas que no te pueden dejar indemne, que tú no tienes que reaccionar de alguna manera, o la de revisionista. Bueno, me remito al libro que estuvimos comentando la última vez que estuve por aquí también, pero visto la historia es una cosa monolítica y sagrada, que no se puede tocar, y que además es según quien te la diga. Pero bueno, ¿eso por qué? Dejemos de investigar. Mira lo que ha hecho Escotado, Antonio Escotado, con la historia del comunismo, dedicándole tres volúmenes de 1500 páginas cada uno y arrancando del siglo VI a.C. hasta nuestros días, porque se ha puesto a investigar él por su cuenta. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no había nada más que rascar? Pues fíjate lo que ha sacado. Bueno, y lo que ha 4.500 páginas. Y lo que ha hecho nuestra admirada María Elvira Roca, ¿no? A ella me remito. Lo que ha hecho con la leyenda negra, que por cierto es un tema que ojalá se ponga de moda. A Stanley Payne le han dado el premio Espasa precisamente por ese tema. Libro, y ella sigue en la lista de libros más vendidos. Bueno, sí, por una vez hace justicia a eso. Pero las listas de libros más vendidos nunca son buena guía, pero alguna vez, como es casi excepción, coincide, y este es un caso. Pero, por ejemplo, a ver, extraordinario. Vas a seguir introduciendo libros en la conversación. Veo un poquito de agua que te hemos puesto, sí, tienes ahí agua, Alfredo, pero vamos a seguir introduciendo libros. Pero, por ejemplo, tú como lector, por decir nombres grandes, ¿el libro que acaba de salir de Javier Marías lo leerás? Creo que no, de momento. Vale. Creo que no, porque he leído ya mucho a Javier Marías. ¿El libro que acaba de sacar Almudena Grandes lo leerás? Creo que tampoco. ¿No lees novela? Es que leo poca novela, sí. Ya sabes las citas famosas de Pla y de Baroja, la opinión que tenían de los que llegaban a los 40 años, y yo 40 años los cumplí hace ya mucho tiempo. De la gente que seguía leyendo novela con 40 años. Bueno, eso me parece una boutade, pero algo de cierto hay en eso. Yo prefiero el ensayo, sobre todo la literatura testimonial, entonces, desde las memorias hasta las cartas, o la gente que vivió cerca de gente, como este libro que traigo, este es de este verano. Y aprovecha para hablar de ese libro. El que más me ha gustado este verano. ¿Ese es el que más te ha gustado? De las novedades. Sí. La apasionada vida. Sí, lo que te hablaba de Malraux es un libro viejo, La apasionada vida de Modigliani, que es de André Salmon, que es un escritor francés que convivió con Modigliani, que vivió con él. Entonces, las cosas que cuenta Salmon, que las cuenta maravillosamente además, porque es un libro extraordinario de los de género inclasificable, que tú sabes que yo también tengo debilidad por ellos, que no es ni una memoria, ni una biografía, ni muchísimo menos de Modigliani, ni una novela que lo parece a veces parece una novela romántica, cuando cuenta la relación de Modigliani con su mujer, con Jeanne, una cosa tan desmesurada en todos los órdenes. Tú sabes cómo fue el final, ¿no? No. El final más dramático que te puedas imaginar. Ella embarazada de casi 9 meses, él se muere y ella enloquece de amor y acaba con su vida. Y la de la criatura. Eso es una cosa absolutamente abracadabrante. El efecto de la literatura, es decir,
jamás tú te hubieras interesado, no sé, por Modigliani. Es decir, tú habrás visto obras suyas, pero a lo mejor no te hubieras interesado por él. Pero en cambio la literatura te lleva a él, ¿no? Sí, es que es el pintor más caro después de Van Gogh, o sea, que después podemos interesarnos mucho por él. Sí, bueno, sí me he interesado por él porque a mí, yo soy muy de pintores. Pero es la literatura lo que te lleva allí. Te lleva ahí. Y luego, de camino que estás leyendo la apasionada vida de Modigliani, que el adjetivo apasionado se queda corto para cómo fue su vida, pues te lleva a un libro riquísimo como este, pues que te hace reflexionar también sobre la riqueza y la pobreza. Y además, por darte un dato, por darte un ejemplo, te lo hace reflexionar con mucho humor y contándote una historia muy divertida. Por ejemplo, cuenta que están Fujita, Sutin y Modigliani compartiendo un estudio. No tienen para pagar la renta. No tienen para pagar la renta. Entonces llega el casero y les dice que les pague la renta. Y ellos le dicen que ¿por qué no se queda mejor con los cuadros que han pintado? Sí. Fíjate que 3 te he dicho, ¿eh? Sí, lo que sería tener un cuadro solo de uno de ellos, ¿eh? Y entonces el casero te toma aquello como un insulto y dice que no, que con los cuadros no, que se lleven la mierda de cuadros, que se queda con los... porque les insulta, le dicen todo, y se queda con las maletas. O sea, prefiere quedarse con las maletas de 4 pobres bohemios que solo tendrán 2 camisas sucias y una sábana remendada, en vez de con las maletas, ¿no? Y por ponerte otro ejemplo, el propio Modigliani, a Vollard, nada más y no menos que a Ambroise Vollard, el marchante de Picasso, le ofrece un cuadro por 300 euros. Y Vollard dice que no se lo compra. Se va a su casa y se queda pensando... 300 euros, el equivalente. Perdón, 300 francos. 300 francos. 300 francos de la época. Sí. Bueno, pues sí, sería algo más, sería como 300 euros de ahora, sí, más o menos. Pero te estoy hablando de los primeros años 20, quizá algo más que un euro. Y lo rechaza. Bueno, vamos a ponerlo en 500 euros de ahora, sí, unos 300 francos. Y lo rechaza. Se va a su casa dándole vuelta y dice, el cuadro es bonito, eso está bien dibujado. Mañana voy y se lo compro. Y cuando va, ve que Modigliani ya lo ha dejado en una galería o a un marchante que se lo ha comprado. Y como él ya ve que el precio no es el mismo y no quiere perder el cuadro y se da cuenta de su error, Vollard, al día siguiente, le dice al marchante, te doy 30.000 francos por el cuadro. ¿Y sabes qué le contesta el marchante? No, ya vale 300.000. Imagínate hoy en día. La historia del arte. A ver, entonces te da para reflexionar mucho también en eso. ¿Cuál es el precio y el valor de las cosas? El precio, la diferencia entre precio y valor es muy importante. Y de los reflejos y el olfato que hay que tener en la vida. Que es el olfato que en ti yo admiro como lector, ¿no? Trappiello, tu querido amigo Andrés Trappiello, ¿no exagera un poco cuando dice que los escritores de derechas en este país ganaron la guerra pero perdieron los manuales de literatura? No exagera en absoluto, pero es una cosa que dura hasta hoy día. O sea, y yo te puedo poner muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, de un escritor que no puede estar acusado de nada políticamente porque es que muere durante la Guerra Civil, con 80 años, en el año 38, quiero recordar, en el Madrid casi revolucionario, abandonado como un pobre anciano, que es Armando Palacio Valdés. Palacio Valdés. Me parece un autor de la altura de Galdós. A mí me hace más gracia, me divierte más, pero de la altura de Galdós, la hermana San Sulpicio, yo no creo que haya muchas novelas como... Es un escritor que es capaz de definir a un personaje diciendo estaba más callado que un diputado de la mayoría. Pero bueno, ¿por qué no podemos leer eso? Porque 4 PNNs en la universidad en los años 70 decidieran cuál era el canon de lo que había que leer en España. Y luego ya, en la inmediata posguerra, pues muchísimos que han sido... más callado que un diputado de la mayoría. No me digas, pero como que pasa, eso que no haciéndole una gracia, eso está dentro de una novela y es para definir a un... También reivindicas a Valera. Bueno, a Valera, yo es que sus cartas es de mi lectura favorita. Las cartas. Las cartas. González Ruán. El muy anterior. Volviendo al caso de la posguerra, hay muchísimos. Hay muchísimos autores que no se leen por razones estrictamente políticas y no por ejemplo, literarias. perdió Fuelle. Eso es una lástima, eso es una barbaridad, hombre. Pemán perdió, por citar un andaluz, perdió Fuelle completamente. Mira, el caso de Pemán me lleva a otra que no es solo escritora, porque fue tan jurista como escritora, que es Mercedes Formica. Y las dos me llevan a la provincia de Cádiz por acontecimientos, por hechos lamentables que han sucedido en los últimos meses. No se le puede decir a Pemán que es un asesino, porque sencillamente no lo es. Y esa acusación es muy grave. Y eso, cuando alguien se acusa de tamaña enormidad o barbaridad, tienes que tener pruebas. Lo mismo se ha hecho con César González Ruano, que tú citabas antes. César González Ruano es un hombre que habrá sido un ciudadano como otro cualquiera, un gran escritor y un magnífico articulista.
Pero, por ejemplo, un periódico que jamás lo ha sacado en sus páginas ni ha... Hombre, ahí lo tenemos. Sí, sí. Ese González Ruano. Tiene cierto parecido que con Dalí, también, ¿verdad? El bigotillo sí, ese. Umbral también lo defendía, lo Hombre, reivindicaba. como que era discípulo suyo, ¿cómo no lo iba a defender? Es que era discípulo suyo. Cuéntanos. Hay, por ejemplo, un periódico que jamás ha sacado una reseña de ningún libro de González Ruano, ni se ha referido a su vida ni a su obra. Y hace 2 veranos, creo que fue, hace 2 años, sale un libro sobre González Ruano, podemos utilizar también la preposición contra González Ruano, sí, porque le acusa de unas enormidades y de unas barbaridades sin pruebas ninguna. Le acusa nada más y nada menos que de entregar a la Gestapo a judíos en el París ocupado, sabiendo él que luego el pase que hacían por los Pirineos no se lo iban a dar, camino de España, huyendo de la barbarie nazi, y porque a ellas los asesinaban en los Pirineos, les robaban todo lo que tenían, a estas pobres gentes, si eran chicas algunas, después de violarlas. O sea, ¿tú te crees que de eso se puede acusar a alguien sin pruebas? Bueno, pues ha salido un libro de 400 páginas, que el único dato, el único testimonio que apunta en esa dirección es de un señor que no recuerdo ahora su nombre, que era de un historiador anarquista, pero que él mismo decía que había sido abducido por los ovnis. Lamento no recordar el nombre ahora. Entonces, eso no se puede hacer. A mí me gustaría ver, no lo mismo, porque eso no me gustaría verlo de nadie, sino una actitud parecida con un escritor que pase por ser progresista. Y que eso se consintiera y que no pasara nada. Eso es un disparate. Sí. A ver, antes de... Porque además está al margen de la literatura. Que se nos echa el tiempo encima. Tus discusiones en las que tú te embarcas con el tema de Nueva York. ¿Qué te pasa a ti con Nueva York? A mí, hombre, no, nada. Lo que pasa es que yo sé tú por qué me lo preguntas a mí, porque tenemos muchos amigos que son muy fan de esa ciudad y a mí me parece muy bien que se sea fan de esa ciudad. Pero, claro, por repetir las cosas, lo que decíamos antes, cómo se desgastan las palabras, yo creo que también empiezan a desgastarse ya la idea y los conceptos. Se repite que es la capital mundial de la cultura. No creo que eso sea verdad. Realmente, yo creo que cualquier capital europea tiene mucha más potencialidad. Y digo cualquiera, ¿eh? O sea, que te digo, Londres, París, Roma, Madrid, cualquiera tiene mucha más potencialidad cultural que Nueva York. Yo no creo que sea la capital cultural del mundo, una ciudad donde... ¿Cuántos hispanohablantes puede haber en Nueva York? ¿5 millones? ¿7? No lo sé. Ni se sabe. Pues tú te imaginas una ciudad de 5 millones de hispanohablantes que no tenga ni una librería en ese idioma. Ya. Eso es comparable con África. Es cuestión de... Todo es comparable, como decía Oscar Tusquets, todo es comparable. Y es curioso que a los amigos y conocidos que más le da por esta ciudad, contra la que yo no tengo nada... Y tú has ido, además. Es un poco aburrida y bastante sucia. Lo de sucia lo llevo bien porque vivo en Sevilla, que probablemente sea la ciudad más sucia del occidente cristiano. Pero curiosamente los más progres y más izquierdosos, que eso es otra cosa que decía Malraux, que curioso, él, que había sido comunista, no está mal, qué personajazo, un ministro de Cultura que antes ha sido salteador de tumbas, no está mal. Él lo decía, se asombraba, él decía, ¿por qué mientras más a la izquierda está, más razón tienes? Él mismo se asombraba, y dice, pero es verdad, pero eso lo estamos viviendo hoy día. Porque yo creo que ya la cuestión de la política y de la... Déjame hacerte este inciso. Te veo con muchas ganas de hablar de política. Es una cuestión más de fe que de razón. Lo que sucedía en el siglo XIX con la religión está sucediendo en el siglo XXI con la política. Es una cuestión de creencia, no de razón. No de hechos que te respalden. Tú dices una cosa y te la tienes que creer. A lo mejor porque hemos sustituido la religión, porque la religión ha quedado apartada. Sí, pero por ejemplo, yo cuando he discutido con compañeros o con amigos de eso, que se autotitulan ellos por comunistas, y lo primero que creen ellos es que me tienen que mandar a callar a mí. Digo, ¿pero por qué? Digo, ¿pero cuándo el régimen que tú defiendes ha tenido una semana de prosperidad en la historia de la humanidad? Por ejemplo. El tiempo que se nos acaba. ¿A quién le darías, pero ahora no te enrolles, ¿a quién le darías el premio Nobel de Literatura que se va a dar dentro de unos días? Sin ninguna duda a Mauricio Vicental, y esto lo he dicho desde que he leído su último libro publicado, la biografía de Rilke. De Rilke. Que es mucho más que una biografía que no me canso de recomendar. Y el premio Cervantes que se dará en abril, ¿a quién se lo darías? Hombre, tengo candidato y además se lo he dicho a él en cuestión, a Aquilino Duque. Y volvemos a lo mismo, que es una cosa, lo de los manuales de literatura que decía Trapello, dura hasta hoy. Va a venir, Aquilino Duque lo traemos invitado. Enhorabuena, no me perderé ese programa. ¿Y el Princesa de Asturias, que siempre se lo entregan a un extranjero? Yo en este caso creo que había que dárselo a alguien que ha citado tú antes y que está en este programa también, que es a María Elvira Roca, porque lo que ella ha hecho por este país con ese libro
no lo ha hecho muchísima gente con muchísimas cosas. Lo que ha hecho María Elvira Roca por este país, lo que falta ya es que se lea, que se está leyendo. Creo que vende, creo que vende 2.500 ejemplares a la semana. Imperiofobia y leyenda negra. Voy a repetir el título. Lo que ha hecho María Elvira por este país con ese libro, yo creo que no lo han hecho mucha gente haciendo autopistas, ni incluso con ejércitos, ni con... Bueno, fíjate. ¿Has visto lo claro que lo tiene? ¿Has visto lo claro que tiene? No sé para qué hacen esos debates cuando entregan premios. Que lo tiene clarísimo. Lo que me cuesta mucho es traer solo 3 o 4 libros. Bueno, y no ha dado tiempo, ¿eh? No ha dado tiempo a hablar de ellos. Bueno, Alfredo, preparado para nuestro cuestionario que ya conoces. Que tiene que ser que ya breve, conoces, ¿no? Porque lo has hecho otra vez y no con las mismas preguntas. Tiene que ser breve, ¿no? ¿España es diferente? Sí. España es diferente, por supuesto, y ese es el mejor eslogan de la historia del turismo español, y lo que yo lamento es que en 40 años de democracia no hayan sido capaces de ganarle. España es diferente. España es un país tan raro, es el único país del mundo donde multa a gente por utilizar un idioma oficial. Bueno, y es el único país del mundo, ya termino, donde un dirigente político se alegra de no encontrar petróleo en su terreno. Bueno, ahora ya decirte si es diferente. ¿Qué no harías nunca por dinero? Muchísimas cosas. ¿O una? Casi tantas como las que haría por dinero. ¿Eres más de estudio o de estadio? Pues sin duda alguna, de estudio, pero no de estudio de clavar los codos, de estudio como espacio, de lugar. ¿Qué te molesta más, la falta de higiene o la falta de educación? Las dos cosas por igual, pero es que no hay una sin la otra. Bueno, puede que higiene haya circunstancialmente por algún factor exógeno sin educación, pero desde luego lo que no hay es educación sin higiene. ¿Qué es lo malo de los...? Y a algunos diputados me remito. ¿Qué es lo malo de los lugares comunes, Alfredo? La falta de curiosidad y la falta de querer ser original, si no es por lo menos serlo, por lo menos tratar de. Lo trillado es lo que... ¿El trabajo es una maldición? Todo lo contrario, es la bendición por antonomasia. Se puede ser persona ni tener dignidad sin ganarse el pan. ¿Se puede uno reír de todo o hay algo sagrado? No, sagrado no hay nada más que la vida humana, y uno se puede reír absolutamente de todo. ¿Y a ti te gusta que se ríen de ti? Hombre, me gusta más que se ríen conmigo, pero si se ríen de mí tampoco. El humor como el amor, que decía Poncela, que se escribía sin H. Empieza por uno mismo. Bueno, ¿y el peor defecto de los españoles sigue siendo la envidia? No, ahora es el sectarismo. ¿Y sabes quién lo dijo? ¿A quién se lo he escuchado hace poco? El discurso que dio Felipe González, el presidente González, con motivo del 25 aniversario de la Expo, dijo solo eso y poco más. Y pidió, por favor, que a la gente, a los españoles, a sus compatriotas, que dejaran de ser sectarios porque era el principal mal del país. Yo me daba cuenta antes que él, porque ella es muy mayor. Vamos, Alfredo, nos preguntamos... Vamos con los favoritos. Nos preguntamos si tú te juzgas a ti mismo porque entre todos los libros que has manejado y que nos has presentado, hay uno, Autorretrato sin retoques, de Jesús Pardo, que va precisamente de eso, ¿no? ¿Te juzgas? ¿Te ves reflejado? ¿Por qué este libro? Ese libro porque me parece una obra maestra. Es una lección literaria y moral y ética de estar en el mundo. Él sale fatal en el libro, muy mal retratado, pero es que en la tradición memorialística, sobre todo española, sobre todo hispana, uno escribe unas memorias para decir lo guapo y lo listo que hay, lo tonto y lo feo que son los demás. Y Pardo hace todo lo contrario. Es un absoluto maestro. Y además fue periodista de la agencia F. Bueno, mira. Y tiene frases demoledoras. Dice, cuando llega a Londres, llegué a la agencia F en Londres y allí había 4 periodistas que creían que sabían inglés. Vaya tela. Explícanos por qué has elegido una pintura un tanto particular que está plasmada en una camiseta que tú mismo nos has remitido. Ahí tenemos pero esa por pintura. Quitarle un poco de... Bueno, por una broma mía. Porque como había que elegir un cuadro, y a mí me costaba tanto cuadro, pues elegí esa camiseta que me compré este verano en Oporto, que las hacen allí, las diseñan allí, y es una broma, porque la camiseta se titula Communist Party y no se refiere al partido, sino al guateque. Ahí están todos ellos pasándolo... Cuadro. Escultura, que hubiera dado lo mismo. Y cine también, El bosque animado. Alfredo, cuéntanos por qué esta película es una película entrañable. Yo creo que está hecha en estado de gracia. Date cuenta que las 2 películas que he traído a este programa son españolas las dos, de cine español las dos, porque yo así, como amo el cine español, la gente que lo hace, o la mayoría, la buena parte de la gente que lo hace, no me queda tan simpática. Pero es una obra maestra y además está hecha sobre otro autor olvidado, injustamente, Venceslao Fernández Flores, El bosque animado, un gran novelista, gran articulista, enorme cronista parlamentario. Un gran tipo, y además que escribió miles de páginas. Bueno, vamos con la música, Alfredo. Uno de los puntos culminantes de la historia del rock, Led Zeppelin y su escalera al cielo.
¿Es porque forma parte de la banda sonora de tu vida de esa manera tan cursi que se dice o es alguna cosa concreta? De mi vida, y espero que la de Jesús Vigorra también, que se lo he traído como un guiño por la casa, porque era la cortinilla, esa música que es tan bonita. Ajá. El mejor rock desde luego se hizo en los años 70. En eso estamos de acuerdo perfectamente. No hay discusión posible. Que no es lo mismo que los Rolling Stones sigan cantando a los 70. Sí. Exactamente. Y era la cortinilla que teníamos en el Bálsamo de Fierabras, sí, en el espacio de libros que yo durante 8 años he hecho en el programa de Jesús. En el programa del público. En la radio. Nunca te voy a agradecer yo a ti bastante eso. Bueno, pues que tú me enseñaras a mí a hablar sin que me diera vergüenza, así, aunque me escuchen las canciones. Fíjate dónde he llegado. Fíjate dónde he llegado. Que no hay manera de callarlo. Bueno, pues mientras suena Led Zeppelin, la ciudad que él se ha elegido es Roma. Sí, porque yo en mi vida está en un sitio que me gusta más que sencillamente. Una cuestión absolutamente subjetiva. Esto que dice la gente joven de que hay vibraciones en algunos sitios, yo eso lo he sentido en ese sitio. Y no, ¿En Roma? Sí. O sea, ¿no te importaría irte a vivir allí? Bueno, por lo menos una buena te puede ver. Lo que pasa es que no puedo. No estaría mal, claro. Mañana y tarde tengo niños chicos, ¿cómo hago yo eso? Bueno. No doy para tanto. Alfredo Valenzuela, algunos libros han quedado reseñados, pero siempre lo que queda de manifiesto es su pasión por compartir la literatura. Y hasta la próxima, ¿no? Porque esto, hombre, dices tú que Pamplona 2 veces... Es tradición. Bueno, pues aquí no vamos a ser menos. Ahora con esto que estamos comparándonos todos, vamos a ser menos aquí que en Pamplona. Bueno, muchas gracias por la visita. Atiéndanle y a vosotros por vuestra hospitalidad, vuestra simpatía y vuestras exageraciones. Bueno, gracias por tus consejos, siempre bienvenidos. Hoy nos despedimos con moda de París, de los años 30, la que nos trae Carlos Sáez de Tejada a través de sus dibujos que se pueden ver en la Fundación Cajasol en Sevilla. La elegancia del dibujo, Crónica de París, presenta por primera vez en Sevilla una parte hasta ahora desconocida de la obra del artista. Hasta mañana.